Muchísimas gracias por la invitación y reitero que la libertad tiene que ser relevada, por supuesto, y el tema de la autonomía. Me invitaron a hablar sobre etnicidad y género. Sin embargo, reflexionando, yo decía, bueno, no puedo hablar sobre etnicidad y género si no hablamos de sexualidad y cultura también. Quisiera colocar particularmente el tema a partir de una experiencia que he tenido con diferentes movimientos a nivel de diferentes regiones del mundo, y a partir de que en los años 50, 60 se empezó a colocar el concepto de lo trans, el concepto de transgenerismo. En los últimos años, por supuesto que ha tomado una relevancia importante en términos de visibilidad y visibilidad política, ¿no? Sin embargo, en los últimos 10 años, en donde me he focalizado más a trabajar desde la experiencia misma de lo Mushe, pero también conociendo otras experiencias en otras partes del mundo, me parecía que el concepto trans, si bien es cierto, es un avance en términos políticos para el posicionamiento de las identidades que transitan por este concepto, ¿no? Que aunque visibilizada políticamente, al mismo tiempo estuve identificando que identidades como la Mushe, con nombre propio y con su contexto, se estaba corriendo el riesgo de colocarlo en el mismo saco, cuando en realidad lo que yo he visto, lo que yo estoy tratando de proponer, es cómo a partir del reconocimiento del posicionamiento político de lo trans, pudiésemos comenzar a identificar la riqueza que significan estas otras identidades sin colocarlo en el concepto y uniformidad de lo trans. Claro, no se pelea, sin embargo, habría que poner dónde están estos niveles de reconocimiento de la otredad. Creo que ahí vamos a partir un poco de esta reflexión del otro, de la otra, qué significa, cuáles son los riesgos de encajonarnos o de homogenizarnos, y a partir de ahí poder tener una propuesta. Y bueno, esa va a ser una primera reflexión. La segunda, el segundo momento, bueno, hablé un poco mucho de la comunidad Mushe, de cómo desde esta experiencia se vive, y cómo también hay mitos que se han generado a partir de la literatura, a partir de la antropología, incluso a partir de los periódicos y notas, que es lo más cercano, pues, ¿no? Claro, esta es una parte de mi verdad, quiero ser muy clara. Es decir, es a partir de esta experiencia y de muchas otras, pero Amaranta habla a nombre propio en un momento dado, pues. Y finalmente hacer una reflexión también de qué significaría la unificación de estas dos posiciones y de estos diferentes grupos con el concepto trans, hacia dónde más o menos estaríamos dirigiéndonos. Me parece que una primera reflexión es con qué ojos miramos lo que miramos, con qué ojos miramos lo que escuchamos en un momento dado, porque a partir de que uno escucha, creas imágenes, proyectas ideas, generas. Me parece que la otredad tiene que entenderse a partir de la interculturalidad. La multiculturalidad no nos funciona en un momento dado, porque las relaciones de poder se perdieron, ¿no? Se equivocaron, y los que estaban oprimidos lograron el poder y oprimieron los que supuestamente tenían el poder, y esa lucha de poderes no nos ayudó mucho como a entender la riqueza del otro o la otra. Me parece que el concepto de interculturalidad puede justamente generar una dimensión en donde quien se coloque frente a mí, evidentemente no voy a existir, ¿no? si no reconozco, porque a partir de que el otro está, yo soy la otra también en un momento dado, y soy yo esa diferencia o ese diferente frente a esta persona. Y esa otredad es una gran oportunidad en la medida que empecemos a cambiar este chip cultural que traemos. Siguiente.
Y claro, debe ser comprendida como un punto medio, como ese punto a negociar, ¿no? Ese punto a negociar, y que por supuesto no son, que se pueden ir complementando. Si bien es cierto son campos autónomos, pueden ir complementándose. Y me parece que hoy más que nunca, más allá, y eso mucho lo veo ahora, el tema de la movilidad mundial, ¿no? El tema de la globalidad mundial, de cómo el acceso a la información, las migraciones, las tecnologías, eso tampoco estaría peleado con el tema de lo étnico. Por el contrario, una de las estrategias que de verdad me gusta compartir es que de las culturas en México, y según la literatura antropológica, es que los purépechas y los zapotecos del Istmo, o los zapotecos de Oaxaca, somos de las dos culturas que más o menos hemos resistido a lo largo de muchos años. Y en los zapotecos lo que yo he identificado, en todo caso, es que hemos aprendido a zapotequizar las cosas. Es decir, lo que viene de fuera, tratamos de asimilarlo. Y entonces, por supuesto que asumimos que esa parte puede ser nuestra, la que nos guste, sin negarnos a esa otra parte. Pero lo que sí es cierto es que hay una regla general de que eso de fuera tampoco tendría por qué absorbernos y desaparecer. Ahí está la fina posibilidad de reconocer al otro en época globalizada sin que uno pierda esa identidad y esa pertinencia cultural. Siguiente. Y claro, muchas veces nada más estamos mirando el de frente, no, el que está al lado, el que está atrás, el que está... Hoy pensaba en Julio Scherer, de cuánta falta hace hoy en día con Carmen Aristegui, ¿no? Como Julio Scherer sería alguien que estuviera al lado de la propia Carmen, con una fuerza tan importante. Y veo también que en comunidades, en México, en las últimas cifras del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por ejemplo, tenemos 6 de cada 10 indígenas, reportamos que nos sentimos discriminados en nuestro propio país, por la lengua, por no tener estudios, o el tema del desempleo, que bueno, que es un problema bastante general. O todavía 5 de cada 10 mujeres piden permiso, sobre todo en zonas rurales, piden permiso para utilizar un método anticonceptivo o para saber por quién votar. Entonces hay un contexto aún todavía de estigma y discriminación en este país que no nos está permitiendo reconocer el que está al lado, el que está enfrente, el que está atrás, ¿no? El que me rodea y el que está constantemente conmigo, o el nuevo que estoy. Siempre a veces pensamos que el nuevo tiene la culpa de lo que sucede, de lo que ocurre. Esto sucede mucho ahora en la ciudad de Ixtepec, en donde el padre Solalinde coloca el tema de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, los asesinatos, los robos, las violaciones, son problemas de los migrantes. Y en realidad, si uno revisa 20 años o 15 años atrás, también ocurría lo mismo. Pero a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Y me parece que ahí nos estamos limitando. Siguiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidades genéricas indígenas? Pues por supuesto de seres humanos, de cuerpos diferenciados. Por cierto, hasta hace poco yo misma desconocía, por supuesto, claro, conocía el mundo de la intersexualidad desde otras experiencias fuera de México, ¿no? Pocas experiencias conozco en México. Pero hasta hace poco empecé a conocer intersexualismo indígena. Y el primer caso lo vine a conocer de una persona que vive en Hermosillo. Fui a un evento que organizó Diversidad, y en esa ocasión ella me entrega el premio y me empieza a hablar en zapoteco, y ahí empezamos a interactuar. Y tenía más o menos como unos 19 años viviendo ya en Hermosillo. Yo le preguntaba por qué. Y ocurrió que la razón principal por la que había migrado, la razón principal por la que había hecho su vida ahí, era el tema de la intersexualidad. Cuando mamá, papá descubre que ese cuerpo
rompe el mundo binario, justamente la biología le interpela la realidad, por supuesto que se les rompió el esquema, y lo único que había posibilidad era que se fuera de la comunidad de San Blas Atempa, que está a unos 20 minutos de Cuchita. Y después empecé a indagar un poco más en otros pueblos, en los pueblos cunas, en Panamá. También hay una realidad de la intersexualidad, cosa que apenas se empieza a discutir, ¿no? Si todavía no entendemos el tema del transgenerismo, el transexualismo y el travestismo, menos estamos entendiendo la intersexualidad, en tanto que eso sí nos rompió el queso con el mundo binario, vagina, pene. Pues no había, ¿no? En todo caso, como diría Marta Lamas, es un continuum de la biología misma, pues. Por supuesto, cuando hablamos de estas identidades genéricas indígenas, pues estamos hablando de contextos y de historias, ¿no? Culturales, tradiciones, lenguas. Es muy importante el tema de la lengua, porque justamente también a través de las lenguas, en el caso del zapoteco, vamos a hablar de ese tema, podemos identificar cómo también el mundo binario a través del castellano, este castellano esquizofrénico de tengo que colocarte en la o en a fuerza, sin que haya una tercera posibilidad y otra forma de pensar y otra forma de referirse a las personas. Me parece que también es muy importante colocar el tema en la mesa, y ya vamos a hacer un ejercicio. Pónganse abusados. Cosmovisiones, por supuesto, y me parece que la cosmovisión puede ser parte de este ethos, ¿no? Del carácter que cada sociedad tiene, y en esa medida conocer al otro, me parece que es una buena oportunidad. Sexualidades. Me parece que uno de los grandes errores de la antropología particularmente ha sido que decir que los indígenas somos y estamos ligados a la madre naturaleza, ¿no? Inalterables. Es decir, que no cogemos, que no deseamos, que no erotizamos, que no imaginamos. No, ¿cómo los indígenas van a pensar? Por favor, eso lo piensan los blancos, los europeos, los del norte del país, los de Monterrey. Pero no los indígenas. No vayas a decir eso, por favor, porque ¿cómo? No, ni siquiera hablan de sexualidad. Pues no, delante de ti no, y en la lengua menos vas a entender. Pues es un mal reporte de trabajo de campo, me parece. Sí, creo que hay mucho que conocer en términos de sexualidad, hay poca exploración. La gente que está trabajando psicología, cuestiones de humanidades o cualquier otra puede buscar la manera de incorporar qué pasa con la sexualidad, ¿no? Me parece que hay oportunidades locales, como la que les decía, esto de zapotequizar las cosas con las cosas que vienen de fuera, estableciendo una cuestión dialéctica, en donde lo que está enfrente me puede servir, sí, pero también ofreciéndolo. Y en últimas fechas lo que he visto también es que estamos hablando de política, activismos y derechos, y aquí va mucho más vinculado a la relación con el tema de lo trans, porque se llega a colocar esta parte. Los últimos 5 años he trabajado en estas comunidades. Algunas he estado en su lugar, las únicas que no he estado son en su lugar con las Fafafines, que están en la Polinesia, en la isla de Tonga. Yo nada más, cuando yo escuchaba, yo pensaba que era nada más invento de Cantinflas de ese lugar, pues sí existe. Las islas en la India, ¿no? Es una identidad similar a lo Mushe. Las Somequets, que ahí estas me rebasaron completamente, están en los pueblos cunas. Y el tema de la sexualidad y las relaciones de parejas estaban ampliadas. Nosotros estamos años luz, de verdad, pero retrasados, porque aquí hay relaciones en donde una persona Omeguet puede tener 2 parejas, puede ser 2 chicos o una chica y un chico. Y tú dices, bueno, ¿cómo estuvo eso? ¿De qué me perdí? ¿Llegué tarde a la repartición? Entonces creo que eso no sucede, pero bueno, los Omeguet tienen su propia historia. Los Two Spirit, he estado trabajando con ellos en Canadá,
Y la verdad es que la experiencia que tienen a partir de esta parte de la vinculación con la naturaleza pues es bastante fuerte, ¿no? Porque crea estos lazos comunitarios y aparte son como los consultores de la propia comunidad. Hay roles particulares y culturales que juegan. Y por supuesto la comunidad Mushe, que ya más o menos hablaremos más adelante. Siguiente. No podemos hablar de nada si no hay un proceso histórico. ¿Cómo entender por qué ahora? A veces en varias comunidades que voy y pregunto, oigan, ¿y habrá alguna identidad tipo fulanitos de tal? No, eso no existe. Entonces eso ya es un indicador que tú dices, a ver, a partir de dónde la negación, ¿no? Y claro, no es un producto de la casualidad, es un proceso histórico que habría que reflexionar y tenerlo en perspectiva y en contexto. Pues ¿qué encontraron los europeos? Pues diversidad de pueblos y civilizaciones. Eso nos queda bastante claro, no solamente en México, sino en toda América Latina. Prácticas sexuales diferenciadas de las costumbres europeas. En principio diría que sí, pero luego también ya había cosas muy interesantes. Había que ver las piezas arqueológicas de Perú, piezas arqueológicas eróticas, que nos dicen que ya teníamos camino andado. Así que no digan que vinieron a enseñarnos, ya les enseñamos otras cosas. Por supuesto, lenguas distintas, ¿no? Para referirnos a las diversidades. Había otras formas. Y bueno, y cómo ahora, a partir de las lenguas, podemos reivindicar y reinventar las formas de referirnos a las personas. Siguiente. También, cómo ha ido cambiando nuestro pensamiento. Hoy todavía en las zonas indígenas de Oaxaca, en algunas, en los triquis, la desnudez sigue siendo parte de la cosmovisión, por lo menos el pectoral, todo el pecho en los ríos, ¿no? Toda esta parte sigue siendo parte de esta idiosincrasia, del ethos cultural. Pero a partir de todo este proceso, bueno, esto se volvió pecaminoso, culposo, la idea de la culpa se nos fue colocando, ¿no? La idea del miedo, la idea del pecado, la idea de no te toques ahí porque te crecen pelos en la mano, no hagas tanto porque entonces se te va a estropear el cerebro. Todas estas cosas se nos fueron colocando y cambiamos nuestras ideas sobre el concepto de desnudez, la honra, la virginidad, ¿no? Que ahí es todo un debate con el feminismo que ahí tenemos, porque en Juchitán pues todavía está la desvirginización manual, ¿no? Es decir, a través del dedo, hay toda una introducción, todo un proceso ahí. Además no solamente están ellos ahí, afuera está la abuela, el tío, la vecina, la comadre, la madrina esperando el resultado. Claro, para el feminismo esto es muy violento. Claro, habría que discutir con el feminismo desde dónde está interpretando eso también. En qué medida compramos o no discursos también, ¿no? Afortunadamente hay un feminismo indígena que está colocando nuevamente estos temas, que los está discutiendo. El incesto, la poligamia, la homosexualidad, el travestismo, el transgenerismo, pues ya había, ahí quien quiera leer a Sagún puede tener bastante literatura por ahí. Bernardino de Sagún nos da mucha referencia sobre esto. Siguiente. Por supuesto, esto nos lleva a esto que hoy tenemos como cajón y camisa de fuerza, la idea heteronormativa, ¿no? La heterosexualidad como la norma, como lo normal, como lo natural. Lo que está fuera de esa norma, pues no tiene un lugar, no tiene una posición, no tiene la posibilidad de ser. Y en ese sentido, me parece que lo heteronormativo pues nos atraviesa institucionalmente, familiarmente, ¿no? Social y cultural y económicamente. Hoy en día las mujeres en México siguen cobrando menos que los hombres. No es casual. O sea, no solamente es un asunto que, ¡ay!, de casualidad. No es una casualidad, es un producto estructural e histórico que está colocado ahí. Y claro, por supuesto, los juegos genéricos y sexuales son modificados, y por supuesto un ente más que se solidariza de manera plena con la idea heteronormativa pues es la religión, en todo caso,
ahí está abonando, ¿no? A mí me preocupa mucho en las últimas fechas, ¿no? Y me parece, asumo esta crítica, que quien está diciendo actualmente que el Papa Francisco es un Papa moderno y actualizado, perdón, pero no es cierto. Perdón, pero es el representante de la Iglesia Católica, nada más. Y eso ya es muchísimo. Entonces no naveguemos con bandera de la modernización de las religiones, ¿no? Hay que ir tomando tientas. Si fuera alguien más, por ejemplo, Lona Reyes, Samuel Ruiz, otros personajes que estuvieran hablando desde otra posición, podría pensarlo, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar que la moral ha sido modificada desde lo judio-cristiano. Siguiente. Y lo que les decía, otra de las cosas que para quien quiera profundizar en esto, la esquizofrenia del castellano se llama, el texto es de Mauro Cabral, un personaje que es una persona intersexual argentino, con mucha experiencia, que valdría mucho la pena que lo trajeran. Además, lo podemos convocar al ratito en el Skype, es un gran amigo mío, y vale mucho la pena. A partir de él me di cuenta del texto que escribe, reflexionar cómo nos referíamos a la comunidad Mushe, deslizándonos entre el la o el, qué opciones había para romper esa binariedad, ¿no? Claro, en lo cotidiano le gana a uno, pero en realidad cuando uno lo reflexiona, también se utiliza esa otra opción, que ya vamos a llegar ahorita, merece tanto. Y por supuesto, ya les doy un adelanto, tomen en cuenta, el TI zapoteca como resistencia lingüística identitaria. El TI va a ser un elemento con el que vamos a jugar. Es muy importante regresar al tema de la moral, pero también a la sexualidad indígena, porque no solamente en términos históricos, actualmente también esto se está modificando. Llevamos 30 años de epidemia del VIH y no hemos podido revertirlo. Por cierto, para los activistas en VIH y los que estén interesados, va a haber una campaña próximamente, en los próximos 15 años, nada más, de ONU-SIDA, que se llama 90-90-90. Y se los doy como un comercial, pero vale mucho la pena estar pendientes, porque la idea es hacer una acción acelerada para poder atender. Hoy científicamente se sabe que las personas que tengan menos de 20 carga viral no pueden ni reinfectarse ni transmitir el VIH. Es decir, tratamiento como prevención. Muy importante ver eso. Más adelante podemos seguir platicando. Pero traigo el tema a colación porque cada vez más, y ya tiene un tiempecito, en donde el VIH-Sida dejó de ser un problema de las grandes ciudades. El tema del VIH-Sida empezó a tener rostro rural. Hablábamos un poquito ahora que venía en el coche, decíamos cómo al final Monterrey y muchas otras ciudades se pierden ya entre lo rural y lo rural en lo urbano. Entonces hay un proceso de urbaniruralidad y una urbanidad. Y a partir de ahí la interacción social y sexual, por supuesto. Entonces, cada vez más estamos teniendo casos de VIH-Sida en pueblos indígenas. Quien quiera leer la historia que ha escrito Guillermo Núñez Noriega, él ha escrito 5 historias de indígenas y el tema del VIH, ¿no? Y entonces se ve modificado el tema de la sexualidad, se niega el placer. ¿Cómo? ¿Los indígenas se están infectando de VIH? No, pues si no cogen, no sienten placer. O sea, ahí se rompe el esquema. Y bueno, y a pesar de muchas de esas cosas que hemos hablado, pues hay resistencias, ¿no? Me faltó mencionar los Verdad en Estados Unidos, en los pueblos navajo, también tienen una presencia importante. Y yo creo que vale mucho la pena tomar en cuenta que cuando hablamos del LGBTI+,
más lo que se acumule la próxima semana, no olvidemos estas otras siglas, ¿no? Porque ahí está el riesgo, obviarlo. Lo que no se enuncia se pierde, no existe. ¿Ok? Siguiente. Entonces, la propuesta dialéctica es que a partir de reconocer lo trans y el aporte que nos ha dado el movimiento LGBTI como tal, incluyendo el movimiento feminista, porque el movimiento LGBTI, tengamos que tener muy claros, y al pan pan y al vino vino. El feminismo hizo un gran aporte para que hoy este grupo existiera, directa o indirectamente. En este país, con Nancy Cárdenas, con Carlos Monsiváis, con Juan Jacobo Hernández, en sus momentos abrieron brecha. Y el feminismo, desde Marta Lamas y las que les antecedieron, abrieron brecha en este país para que hoy podamos estar sentados y sentadas en estos lugares. Y para ustedes, de verdad, mi reconocimiento por estar en un espacio como es el TEC de Monterrey, con todo lo que eso implica. Entonces, a partir del reconocimiento de este gran aporte, ¿cómo empezar a que esto no nos avasalle y tampoco esto termine siendo como la onda, ¿no? Sino que entremos en un proceso dialéctico? Y eso va a ser pianito, tampoco es para mañana en la tarea, ya ahí vamos, ¿no? Por lo menos ahora en las agendas del movimiento trans ya está colocado lo étnico, ya está entonces ahí vamos, ahí vamos. Siguiente. Porque si no hacemos esto, lo que les decía es que la identidad trans efectivamente fue una caja de Pandoras. Abrió no solamente corporalidades, abrió deseos, abrió luchas de identidades. Hoy se pelea el tema del reconocimiento social, político, económico y cultural. Y cuando digo económico, me refiero al trabajo, a que dejemos de que la prostitución y el estilismo sean las únicas vías posibles de desarrollo. En donde las personas transgéneros tengan la posibilidad de ser profesoras en el TEC de Monterrey. En donde puedan estar en la Junta de Gobierno de aquí. Si no lo pensamos, no lo soñamos, no lo vamos a hacer. Hay que pensarlo, hay que soñarlo. Pero sí, de verdad, dejemos de pensar que los únicos reductos posibles de desarrollo de las personas transgéneros y transexuales es travestis y transgéneros particularmente. La transexualidad tiene otra forma de operar, pero particularmente travestis y transgéneros, que sea solamente la prostitución y el estilismo, que son respetables, por supuesto, pero parece ser que es la única opción. Y entonces, y ahí yo también al mismo tiempo hago una crítica al movimiento gay, al movimiento lésbico, en donde pareciera ser que la única agenda que se quedó atorado es la ley de matrimonio. O sea, ¿de qué me sirve una ley de matrimonio si no tengo trabajo para comer? O sea, elemental. Tenemos que tener una capacidad mucho más allá de ser asertivos. Ok, la ley tiene que ser garantizada por el Estado, para quien quiera casarse. No es obligatorio. O sea, tengo el derecho a estar sola. ¿Sí? Pero más allá de eso, que lo tenga el Estado garantizado. Eso sí hay que pelear. Pero que se vuelva la única agenda del movimiento LGBTI, me parece que estamos por otros rumbos, ¿no? O sea, cada vez más tendremos que colocar mujeres lesbianas en espacios políticos, ¿no? Económicos, culturales. Los chicos gays que han ganado un espacio enorme. Hay que ver cómo se está reconstruyendo eso ahora, ¿no? Y las personas trans. Creo que ahí hay una deuda importante. Claro, pero entonces el tema es que si nos quedamos solamente en lo trans, podemos encajonar a estas otras identidades. Siguiente, por dos razones. Porque parece ser que lo trans se ve como un producto de la modernidad alienada. O sea, es decir, incluso hay estereotipos, ¿no? La silicona, el pelucón, rubia, tacones, Quien no entre en ese parámetro, no entra como trans. ¿Quién sabe qué es?
Y a mí me pasó con las propias compañeras trans en Chiapas, en una elección para la representación del MSP. Entonces decíamos, bueno, entonces yo era como la candidata más o menos que iba ahí ganando, y decían, pero Amaranta no es trans. Yo tampoco quiero serlo, pero no me puedes condicionar a que tendría que operarme los senos, tener o sea, y usar tacones cuando yo uso guaraches y chanclas. Las varices, muchachos. Entonces, claro, en ese sentido, llevarnos a un solo polo, corremos ese riesgo. Y entonces, y claro, y los conceptos de identidad genéricas indígenas como atrasados. Y entonces esa dialéctica no es un mundo de oposición. Los que sí tendrían que avanzar serían las trans, porque es un concepto moderno y están como en esta parte más en concordancia con el desarrollo, con la modernidad, con el consumo. Y lo otro, pues hay que entenderlo todavía, cuesta mucho entender, mejor que se queden en su pueblecito, ahí están muy bien, ¿no? Como lo curioso de México, y hay que llevarlos a la vela a las intrépidas para que conozcan, hasta ahí. Entonces creo que esa es una limitación, y tenemos el riesgo de encuadrar nuestras concepciones y homogeneizar, y el proceso de interculturalidad creo que nos puede salvar de alguna manera sobre esto.